Hola Leo, bienvenidísimo a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo esta lectura con todo el corazón para ti. Vamos a ver cómo está tu energía, el dinero, el trabajo, el amor. Y al finalizar, permítenos orar por ti y ayudarte espiritualmente. Así que quédate con nosotros hasta el final. Recuerda suscribirte y activar la campanita porque de esta manera puedes estar en nuestra lista de oración de los suscriptores y estar en nuestros en vivo, y además porque así también apoyas nuestro refugio animal ya viéndonos. Bueno, mi querido Leo, creo que este mensaje sí que les ha sido reiterativo a ustedes en estos días, y es el renacer. Sí, hay una parte de ti bonita y positiva que tú de repente has dejado a un lado por agradar a cierta persona. O puede que esta persona ya esté en tu vida o que no haya estado, o sea, que ya no esté. Pero sí veo que tú cambiaste a raíz de una relación y es como que tu sonrisa, tus sueños, tus metas hubiesen quedado un poco relegados. Y pues tus guías espirituales te están diciendo, oye, es momento de retomar todo eso, es momento de volver a ser quien tú eres realmente. Por eso quiero que escribas y decretes en los comentarios, hoy renazco, ¿sí? Porque cuando tú lo decretas, cuando tú lo afirmas, cuando tú te permites volver a ser ese Leo alegre, maravilloso, noble, poderoso, majestuoso, créeme que tu espíritu lo asimila y cosas maravillosas comienzan a sucederte porque tu vibración se eleva. Todos los días hay que hacer nuestros ejercicios de meditar, de orar, de decretar. Bueno, eso por este lado. Recuerda que nuestras lecturas son generales. Toma lo que sea para ti y el resto suéltalo. Y si algo pues no resuena contigo, fácil, tú lo dejas pasar. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Aquí estás tú, mira mi Leo. Estás aquí. Chum chum. En estos días fíjate que uno de los rituales energéticos que vas a hacer es conseguir una veladora de color verde, la colocas sobre un platico blanco y vas a escribir una carta, vas a elegir a una persona a la que tú tienes pendientes, pueden ser cosas positivas o negativas, alguien a quien quieras perdonar o pedir perdón, y la vas a escribir, ¿sí? Vamos a trabajar ese chakra corazón y vamos a trabajar emociones. Entonces vas a escribir esa carta, vas a encender tu veladora verde. Antes de escribirla vas a encender y luego, bueno, vas a ungir, a vestir la vela con aceite. En este caso vamos a hacerlo de abajo hacia arriba y vamos a luego a leer la carta y a quemarla para que esos sentimientos positivos o negativos sean sanados en ese chakra corazón, ¿ok? Entonces te aconsejo que lo hagas. Te siento muy cargado con una situación o con alguien. Números de la suerte para ti en estos días. Tenemos el 8, el 10 y el número 56. Son números que puedes utilizar tanto en juegos de azar como en códigos sagrados. ¿Qué más nos quieren decir? A ver, recuerda suscribirte. La rueda de la fortuna. Esto es una carta que nos habla acerca de cambios súper positivos que vienen para tus estudios. Me resuenan mucho los estudios o la carrera. Algunos de ustedes están esperando una especie de ascenso o de reubicación laboral. Eso se va a dar. Y lo que más me gusta cuando sale la rueda de la fortuna es que nos habla acerca de cómo nosotros vamos a podernos adaptar de una manera súper buena, súper positiva y muy rápido
a esos cambios que se están avecinando en nuestra vida. Todo cambio en este momento puede que te genere un poquito de miedo, que te genere un poquito como de incertidumbre, pero fíjate que todo cambio que llegue en tu vida laboral o en tus estudios en estos días, a la larga, va a ser lo mejor que te pueda pasar, ¿sí? Entonces no te me vayas a asustar para nada. Sí, fíjate que aquí me habla mucho del tema de estudios nuevamente. Puede ser que quieras continuar, terminar tu profesión, tu bachillerato, tu preparatoria, iniciar estudios de posgrados. Para otros los veo estudiando como una segunda carrera o algo diferente, algo que siempre han tenido como el sueño. Por ejemplo, escríbanme en los comentarios, yo si no hubiera sido médica, la verdad hubiera sido abogada. Cuéntame tú qué hubiera sido si no fuera la profesión que tienes en este momento, cuéntamelo ahí en los comentarios. Pero sí, entonces para ti que estás pensando y dudando si iniciar unos estudios, tus guías espirituales te dicen hazlo porque a través de ellos tu vida va a cambiar, ¿sí? Y hazlo y toma la decisión, aprovecha pues que estamos en estos tiempos en los que uno puede incluso estudiar hasta virtual. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir como consejo general para el amor. Recuerda que esta lectura es general y que si quieres una lectura donde se separen solteros y conexiones, puedes ir al especial amor. El link de ese especial amor está en el primer comentario. La carta del juicio. Fíjate que siento que sí era la actitud de alguien contigo, ¿sabes? Una persona que incluso en público te corregía. Era como que, o es como que has estado saliendo con una persona que a todo lo que tú haces últimamente o al final de la relación le veía o le ve los problemas, los detalles, el defecto, el pero. Siento que es alguien con un orgullo muy gigante, para quien es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la propia super viga que tiene en el suyo. Entonces veo que algunos de ustedes han estado como en este tipo de vínculos tóxicos y pues que no se vale, no se vale ser así con la gente. Tienes que, si tú aún estás en esta relación, tienes que tomar una acción heroica por ti, te dice el caballo de espadas. Hacerte respetar, darte tu lugar. O sea, tú tienes una pareja, no a un juez. Y si tu persona especial quiere ayudarte a mejorar en cierto aspecto de tu vida, pues debe hacerlo en privado y decirte las cosas dentro del marco del respeto, de la tolerancia, de la responsabilidad afectiva. No con estos desplantes como tan malucos. Siento que has tenido la mala experiencia de experimentar el desprecio por parte de esta persona. Entonces, pues es bien importante que tú lo tengas ahí presente. Fíjate que te sale la carta del amor propio. Para todos aquellos que están solteros, les marca que esta lección o esta gente de acá les enseñó amor propio y por fin llega el verdadero amor. Porque acuérdense que el as es una carta 1, esto quiere decir el inicio de un nuevo amor, pero es un amor que ya es sano. Y es sano porque tú ya aprendiste la lección de que hay cosas pues que no puedes permitir, hay cosas que tú no puedes pasarle a los demás, sino que precisamente tienes que tener la capacidad como de colocarte y hacerte respetar y darte tu lugar. Vamos a ver qué nos aconseja el oráculo. Si estás en esa relación tóxica, huye. Y si la tuviste,
sana ese autoconcepto. Te dice, mata todos los temores y mata todas las ideas de basura que algunos dejaron en tu corazón y en tu mente. Sí, porque hay gente que llegas a hacer eso, ¿no? A botar toda su basura espiritual en nuestro corazón y no. Bueno, veo que la persona de la que podemos estar hablando en este momento es de signo Capricornio. Puede ser un signo como Escorpio también, Aries o Tauro. Y dentro de las iniciales o dentro de su nombre hay una M. También tiene una E, puede tener una E, una K, en algunos casos, o una O. Estas letras pueden estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen, ¿ok? Y pues eso te cuento. Quédate ya mismo en nuestra limpieza, en nuestra oración. Permíteme ayudarte. Recuerda suscribirte para estar en nuestra lista de oración. Y pues mil gracias. Comparte este video. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.